La leyenda de la Dama Blanca de Alemania. Dicen que, cuando el silencio cae sobre los viejos palacios de Alemania y las luces se apagan una a una, hay algo que aún permanece despierto. Dime algo, y piénsalo bien antes de responder. ¿Qué pasaría si un fantasma no apareciera para asustar, sino para anunciar la muerte? Porque eso, exactamente eso, es lo que se ha contado durante siglos sobre la Dama Blanca de Alemania. Imagina por un momento que caminas por un corredor interminable, con muros de piedra fría, tapices antiguos y un suelo que cruje bajo tus pasos. El aire huele a cera y a pasado. De pronto, sin escuchar pasos, sin sentir viento, aparece una figura vestida completamente de blanco. No habla, no grita, solo observa. Y quienes la han visto, jamás olvidan lo que ocurre después. Esta no es una sola historia, ni un solo castillo. La Dama Blanca, conocida en alemán como Die Weiße Frau, ha sido mencionada desde el siglo XIV, vinculada a castillos reales, dinastías poderosas y muertes documentadas. Su nombre aparece una y otra vez en crónicas, cartas y relatos históricos, especialmente asociados a la Casa de Hohenzollern, una de las familias más influyentes de Alemania. Se habla de ella en lugares reales y comprobables. En el castillo de Berlín, Berline Stadtlos. En el palacio de Charlottenburg. Y en fortalezas antiguas de Brandeburgo y Prusia, donde gobernaron reyes y príncipes que marcaron la historia europea. Pero aquí viene lo inquietante. No todos la veían como una aparición común. No era un espíritu errante cualquiera. Las crónicas cuentan que su presencia siempre precedía una tragedia. Un fallecimiento. Un asesinato. Una muerte inesperada dentro de la nobleza. Y lo más perturbador es que esas muertes sí ocurrieron, registradas en fechas precisas, en los mismos lugares donde se afirmaba haber visto a la Dama Blanca días antes. Ahora escucha esto con atención. En el año 1619, poco antes de la muerte del elector Johann Sigismund de Brandeburgo, varios sirvientes afirmaron haber visto a una mujer vestida de blanco recorriendo los pasillos del palacio por la noche. Nadie pudo identificarla. No pertenecía a la corte. No figuraba entre el personal. Días después, el gobernante murió. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero los relatos no se detienen ahí. Porque esta figura no pertenece a una sola época, atraviesa generaciones. Y cada vez que aparece, el miedo se instala en el corazón de quienes conocen la leyenda. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Quién era realmente la Dama Blanca? ¿Un espíritu condenado o una advertencia que nadie quiso escuchar? Porque para entender su origen, debemos retroceder aún más en el tiempo. Hasta una mujer real, de carne y hueso, cuyo nombre fue borrado por la tragedia y el silencio. Y créeme, lo que ocurrió entonces explica por qué su sombra aún recorre los castillos de Alemania. Para comprender quién podría ser la Dama Blanca, hay que viajar muchos siglos atrás, a una Alemania fragmentada, dominada por castillos fortificados, alianzas forzadas y traiciones silenciosas. No hablamos de cuentos populares sin base, hablamos de personajes históricos reales, cuyos nombres aún aparecen en los archivos. Una de las teorías más antiguas y persistentes sitúa el origen de la leyenda en el siglo XIV, alrededor del año 1340, en los territorios de Brandeburgo, una región clave del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí gobernaban familias nobles que resolvían disputas con matrimonios arreglados o con sangre. Los cronistas mencionan a una mujer llamada Agnés de Orlamunde, una condesa real, viuda y madre. Su nombre aparece en documentos auténticos de la época, vinculados a la nobleza germana. La historia cuenta que Agnés se enamoró del príncipe Alberto de Nuremberg, miembro de la poderosa casa de Hohenzollern. Pero había un obstáculo, uno terrible. Alberto, según los relatos conservados, le habría dicho que 4 ojos se interponían entre ellos y el matrimonio. Agnés, cegada por la ambición y el amor, interpretó esas palabras de la peor forma posible. Sus propios hijos, 2 pequeños, eran esos 4 ojos. Lo que ocurrió después no pertenece al terreno de la fantasía ligera, sino al de las acusaciones históricas más oscuras. Agnés fue señalada por la muerte de sus hijos. Los registros no describen con detalle el castigo,
pero sí dejan claro que su nombre quedó marcado para siempre. Murió apartada, despreciada y envuelta en culpa. Y es aquí donde la leyenda comienza a tomar forma. Dicen que Agnès no encontró descanso, que su espíritu quedó atrapado entre los muros de los castillos que alguna vez la vieron caminar con vestidos claros, largos, casi luminosos. Desde entonces, una figura femenina vestida de blanco empezó a ser mencionada en los mismos territorios dominados por los Hohenzollern. No como un espectro violento, no como un demonio, sino como un presagio. Siglos después, en documentos del siglo XV y XVI, se repite el mismo patrón. Antes de la muerte de un noble importante, alguien aseguraba haber visto a una mujer blanca recorrer pasillos, detenerse frente a una puerta y desaparecer sin dejar rastro. No hablaba, no tocaba nada, solo estaba allí. Y lo más inquietante es que nadie la veía dos veces. Quien se cruzaba con ella, comprendía de inmediato que aquello no era humano, pero también sabía que no debía contarlo en voz alta, porque en los castillos alemanes, hablar de la Dama Blanca era hablar de muerte. Y ahora dime, ¿puede una culpa tan grande sobrevivir a los siglos? ¿Puede un crimen, real y documentado, transformarse en una advertencia eterna? Porque lo que viene a continuación no es una historia medieval aislada. Es el momento en que la Dama Blanca entra oficialmente en la historia escrita, observada por testigos, registrada por cronistas y temida por reyes. Y eso comienza en un palacio que aún existe. A partir del siglo XVI, la Dama Blanca deja de ser solo un susurro entre sirvientes y se convierte en un tema que incomoda a la nobleza alemana. Ya no se trata de rumores transmitidos al oído, sino de relatos consignados por cronistas de corte, hombres educados, formados para escribir hechos, no supersticiones. El escenario principal ahora es Berlín, concretamente el Castillo de Berlín, residencia oficial de los electores de Brandeburgo y más tarde, de los reyes de Prusia. Un edificio real, documentado, reconstruido varias veces, cuyos pasillos han sido testigos de intrigas políticas y algo más. En el año 1539, durante el gobierno del elector Joachim II Sector, se registra uno de los testimonios más antiguos y claros. Sirvientes del castillo afirmaron haber visto, en plena noche, a una mujer vestida de blanco desplazándose lentamente por las galerías superiores. No llevaba lámparas, no producía sonido alguno. Cuando intentaron seguirla, desapareció frente a una pared. Poco tiempo después, Joachim II se enfermó gravemente. Su muerte no fue inmediata, pero el miedo ya se había instalado. En la corte se murmuraba lo impensable. La Dama Blanca había regresado. Y atención a este detalle. Los testigos siempre coincidían en lo mismo. Su vestimenta parecía antigua, de otra época. Su rostro no mostraba ira, sino tristeza. Y su mirada, una mirada que no observaba a las personas, sino algo que estaba por suceder. Décadas más tarde, en 1571, vuelve a aparecer. Esta vez, según los relatos, fue vista cerca de los aposentos del elector Johann Georg. Días después, el gobernante murió repentinamente. Los registros médicos hablan de causas naturales, pero en los corredores del castillo nadie dudaba de la advertencia. Aquí es donde la leyenda se solidifica, porque no era solo una aparición aislada, era un patrón. Cada vez que la Dama Blanca era vista, la muerte tocaba la puerta de la familia gobernante. No del pueblo, no de soldados comunes, siempre alguien de sangre noble, como si su presencia estuviera ligada, de manera inexplicable, a la herencia, al linaje, a una deuda antigua que aún no había sido saldada. Con el paso del tiempo, los guardias nocturnos comenzaron a evitar ciertos pasillos. Las velas se dejaban encendidas hasta el amanecer. Y cuando alguien preguntaba por qué, la respuesta era siempre la misma, dicha en voz baja. Porque ella camina aquí, y ahora piensa en esto. Si fueras tú, recorriendo un palacio vacío en mitad de la noche, si vieras una figura blanca detenerse frente a una puerta cerrada, si supieras que esa puerta pertenece al heredero al trono, ¿te atreverías a mirar dos veces? Porque en la siguiente parte de esta historia, la Dama Blanca no solo se aparece,
Se manifiesta justo antes de una muerte que cambiaría el rumbo de Prusia para siempre. El miedo dejó de ser un murmullo cuando la Dama Blanca cruzó una línea invisible, la de los reyes. Nos situamos ahora a comienzos del siglo XVIII, en el año 1701, cuando Prusia se transforma oficialmente en un reino. Berlín ya no es solo una ciudad fortificada, es el corazón del poder. Y el castillo de Berlín se convierte en escenario de ceremonias, alianzas y presagios. Durante el reinado de Federico y de Prusia, los registros de la corte vuelven a mencionar una figura imposible. Varios sirvientes, de manera independiente, aseguraron haber visto a una mujer vestida de blanco cerca de los aposentos reales, en una de las salas menos transitadas del palacio. No la conocían, no figuraba entre las damas de compañía, y, sin embargo, caminaba como si perteneciera allí desde siempre. Lo inquietante no fue solo su aparición, fue el momento. Poco después de aquellos avistamientos, miembros cercanos a la familia real enfermaron de manera repentina. No todos murieron, es cierto, pero el ambiente cambió. El palacio se volvió silencioso, tenso, como si algo estuviera esperando su turno. La leyenda se afianza definitivamente unos años más tarde, bajo el reinado de Federico Guillermo, y conocido como el Rey Sargento. Un hombre duro, racional, poco dado a supersticiones. Precisamente por eso, su reacción quedó registrada. En 1717, tras el fallecimiento de un pariente cercano, se dice que el propio rey preguntó a sus guardias si habían visto a la mujer de blanco. No porque creyera en fantasmas, sino porque ya había escuchado demasiadas coincidencias. Y aquí surge un detalle escalofriante. Según relatos de la época, cuando la Dama Blanca aparecía, los relojes del palacio parecían detenerse. No todos, solo los más cercanos al lugar donde ella era vista. Este hecho no se presenta como un milagro, sino como una observación repetida por los sirvientes encargados de dar cuerda a los mecanismos. ¿Error técnico? Tal vez. O una sugestión colectiva provocada por el miedo. Lo cierto es que nadie quiso comprobarlo. Con el paso de los años, la Dama Blanca ya no era negada. Era evitada. Se convirtió en parte del protocolo no escrito del palacio. Cuando alguien afirmaba haberla visto, no se le castigaba, se le escuchaba. Y luego, se rezaba, porque la historia demostraba algo aterrador. Ella no aparecía después de la muerte. Aparecía antes. Y lo que viene a continuación es quizá el episodio más citado de todos. El momento en que la Dama Blanca se presenta poco antes del fallecimiento de uno de los monarcas más poderosos de Europa. Un hecho documentado, una muerte real, y una advertencia que nadie pudo detener. El año es 1740. Prusia se encuentra en un momento decisivo de su historia. En el trono está Federico Guillermo, y un rey temido, respetado, disciplinado hasta el extremo. Su salud, sin embargo, empieza a deteriorarse. Y es justo entonces, cuando la Dama Blanca vuelve a caminar. Los registros de la corte prusiana señalan que, semanas antes de la muerte del rey, varios miembros del servicio nocturno afirmaron haber visto a una mujer vestida de blanco en los corredores cercanos a los aposentos reales del castillo de Berlín. No todos la describían igual, pero coincidían en lo esencial. Vestido largo, antiguo, piel pálida, casi luminosa, y una presencia que helaba el ambiente. Uno de los relatos más citados menciona que la figura se detuvo frente a la puerta del rey, permaneciendo inmóvil durante largos segundos, como si escuchara algo del otro lado, y luego se desvaneció lentamente, sin girarse, sin hacer ruido. Pocos días después, el 31 de mayo de 1740, Federico Guillermo murió oficialmente. Las causas fueron naturales. La fecha está registrada. El hecho es incuestionable, pero en el palacio nadie habló de enfermedad. Se habló de ella. A partir de ese momento, la Dama Blanca dejó de ser solo una advertencia ocasional. Se convirtió en una certeza temida. Su nombre no se pronunciaba en voz alta. Cuando alguien preguntaba por los pasillos fríos o las luces encendidas de más, la respuesta era siempre evasiva, como si nombrarla pudiera llamarla. Lo más inquietante es que el nuevo rey, Federico II el Grande,
conocido por su inteligencia y escepticismo, también escuchó los relatos. Nunca los confirmó públicamente, nunca los negó, y eso, para muchos, fue suficiente. En cartas privadas de la época, conservadas por historiadores, se menciona el ambiente opresivo del palacio tras la muerte del rey. Se habla de noches inquietas, de pasos donde no había nadie, y de una sensación constante de ser observado en los corredores antiguos. Aquí es donde la leyenda alcanza su punto más oscuro, porque si la Dama Blanca había sido vista antes de la muerte de un rey, ¿seguiría apareciendo antes de las siguientes? Y más aún, ¿estaba ligada solo al castillo de Berlín o podía desplazarse, siguiendo a la familia real como una sombra silenciosa? La respuesta a esa pregunta lleva la historia fuera de Berlín, hacia otro palacio real, igual de imponente, igual de real, donde la Dama Blanca volvió a ser vista, con la muerte de Federico Guillermo, y muchos pensaron que el ciclo había terminado, que la Dama Blanca pertenecía al viejo castillo de Berlín, a sus muros cargados de historia. Pero estaban equivocados. La leyenda no estaba atada a un edificio, estaba atada a un linaje. Avanzamos ahora a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la corte prusiana comienza a utilizar con mayor frecuencia el Palacio de Charlottenburg, en Berlín. Un lugar real, elegante, rodeado de jardines silenciosos, y aparentemente lejano a supersticiones medievales. Fue allí donde los relatos reaparecieron. Sirvientes y guardias afirmaron haber visto, en varias ocasiones, a una mujer vestida de blanco cruzando las galerías que conectaban las habitaciones privadas. Siempre a altas horas de la noche, siempre sola, y siempre sin dejar huellas ni sonido. Uno de los testimonios más repetidos sitúa la aparición cerca del Salón Dorado, un espacio reservado para eventos importantes de la familia real. La figura se detenía brevemente, miraba hacia el interior y desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse. ¿Y qué ocurrió después? En 1786, murió Federico II el Grande, uno de los monarcas más influyentes de Europa. La fecha es histórica. El fallecimiento está documentado. Y aunque no existen registros oficiales que vinculen directamente la aparición con su muerte, los relatos de la Dama Blanca circulaban con fuerza en la corte en los meses previos. Aquí es donde la leyenda se vuelve aún más inquietante. No todos podían verla. Se decía que solo ciertas personas eran testigos, guardias solitarios, sirvientes antiguos, individuos que pasaban muchas horas en silencio dentro del palacio. Como si la Dama Blanca se mostrara únicamente a quienes no hablarían, o a quienes entenderían el mensaje sin necesidad de palabras. Y ese mensaje parecía siempre el mismo. Algo está por terminar. Con el paso del tiempo, los avistamientos se extendieron a otros territorios prusianos, como Potsdam, una ciudad real, cercana a Berlín, llena de residencias nobiliarias. En algunas crónicas locales del final del siglo XVIII se menciona, de forma discreta, la presencia de una mujer blanca vista antes de la muerte de miembros importantes de la nobleza. Nada espectacular. Nada exagerado, solo pequeñas anotaciones, que, juntas, construyen un patrón imposible de ignorar. Y ahora detente un momento y piensa esto. Si una figura aparece una y otra vez, a lo largo de 4 siglos, en los mismos círculos de poder, antes de muertes históricas comprobadas, ¿de verdad estamos hablando solo de superstición? Porque la siguiente etapa de esta leyenda es la más perturbadora de todas. El momento en que la Dama Blanca es vista por alguien que jamás creyó en fantasmas. Y aún así, nunca volvió a hablar del tema. A comienzos del siglo XIX, Europa cambia. La razón, la ciencia y el pensamiento moderno comienzan a desplazar a las viejas creencias. Y Alemania no es la excepción. Para muchos, las historias de apariciones eran simples ecos de un pasado ignorante. Pero la Dama Blanca no desapareció con el progreso. Nos situamos ahora en 1810, nuevamente en Berlín y Potsdam, donde la familia Hohenzollern seguía siendo el centro del poder prusiano. En esos años, se cuenta que oficiales del ejército y miembros de la administración real, hombres formados en lógica y disciplina, comenzaron a escuchar relatos inquietantes provenientes del personal más antiguo de los palacios.
Uno de esos relatos menciona a un alto funcionario, cuyo nombre aparece veladamente en memorias privadas de la época, que, durante una ronda nocturna, aseguró haber visto a una mujer vestida de blanco al final de un corredor. Pensó que se trataba de una sirvienta. Le habló. Ella no respondió. Avanzó y desapareció al cruzar una puerta cerrada. Días después, un miembro cercano de la familia real falleció de manera inesperada. El hecho está documentado. La visión, por supuesto, no. Lo inquietante no es solo lo que ocurrió, sino lo que vino después. Ese funcionario, conocido por su carácter firme y racional, se negó desde entonces a recorrer solo los pasillos del palacio por la noche. Nunca explicó por qué. Nunca volvió a hablar de lo sucedido. A partir de ese momento, la Dama Blanca comenzó a ser tratada con un respeto silencioso. Ya no se discutía si existía o no. Se aceptaba como parte del pasado y del presente. Incluso se decía que, cuando alguien afirmaba haberla visto, se reforzaban discretamente las guardias y se preparaban los rituales funerarios. Y aquí aparece un detalle clave. La Dama Blanca nunca fue vista fuera de espacios ligados al poder. No aparecía en casas comunes. No recorría aldeas. Siempre castillos, palacios, residencias nobiliarias. Como si su función no fuera vagar, sino vigilar el final de ciertas historias. Los historiadores modernos no niegan la existencia de los testimonios. Lo que cuestionan es su interpretación. Sugieren sugestión colectiva, miedo heredado, coincidencias. Y sin embargo, ninguno ha podido explicar por qué las apariciones siempre precedían muertes reales, documentadas en los mismos lugares. Y ahora te pregunto algo. Si tú vivieras rodeado de esos relatos, si supieras que, antes de cada tragedia, alguien ve a la misma figura, ¿podrías dormir tranquilo? Porque la última parte de esta leyenda no habla de una aparición específica. Habla de lo que la Dama Blanca representa, de por qué sigue siendo recordada siglos después, incluso cuando los castillos se vacían y los tronos desaparecen. Con el paso de los siglos, la Dama Blanca dejó de ser solo una aparición temida para convertirse en un símbolo silencioso. Ya no era necesario verla para sentir su presencia. Bastaba con recordar lo que siempre venía después. Historiadores y cronistas alemanes del siglo XIX comenzaron a recopilar estas historias no como cuentos, sino como tradiciones ligadas a hechos comprobados. Las muertes existieron. Los lugares existen. Las fechas están ahí. Lo único que queda en duda es la figura vestida de blanco que parece unirlo todo. En textos históricos sobre la casa de Hohenzollern, la Dama Blanca aparece mencionada como un presagio de transición. No de caos, no de castigo, sino de cambio irreversible. Cada vez que surgía, algo terminaba. Un reinado, una línea familiar, una era. Y hay algo más inquietante aún. A diferencia de otros espectros de Europa, la Dama Blanca no busca ser vista. No se manifiesta para gritar su dolor ni para infundir terror. Su presencia es breve, casi respetuosa, como si cumpliera una función y luego se retirara. Algunos investigadores sugieren que la figura de Agnès de Orlamunde, con su culpa histórica y su tragedia documentada, fue transformándose con el tiempo en esta imagen colectiva. No como castigo eterno, sino como advertencia heredada. Una memoria que se niega a desaparecer. Piensa en esto. Castillos construidos sobre decisiones crueles. Linajes sostenidos por guerras, traiciones y silencios. ¿No tendría sentido que el pasado encontrara una forma de regresar? Durante el final del siglo XIX, cuando muchos palacios comenzaron a abrirse al público, los avistamientos disminuyeron. Pero la leyenda no murió. Simplemente dejó de ser cotidiana. Como si la Dama Blanca solo caminara donde aún se decide el destino de otros. Y ahora escucha bien esta parte. Nunca se ha registrado un avistamiento de la Dama Blanca después de una muerte. Nunca. Siempre antes. Ese detalle, repetido una y otra vez en crónicas y memorias, es lo que mantiene viva la leyenda. Porque no se trata de un fantasma que lamenta el pasado, sino de uno que anuncia el final. Y cuando una historia se mantiene coherente durante más de 500 años, cruzando generaciones,
cambios políticos y transformaciones sociales, deja de ser solo un cuento. En la siguiente parte, nos acercamos al final. No para inventar un desenlace, sino para entender por qué, incluso hoy, la Dama Blanca sigue provocando escalofríos. Llegados a este punto, la Dama Blanca ya no necesita aparecer para ser temida. Su historia se sostiene sola, como un eco que no se apaga. Los castillos siguen en pie, las fechas siguen en los libros, y las muertes, esas, ocurrieron sin discusión. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Alemania cambia de forma definitiva. Los palacios pierden poder político, los emperadores se convierten en figuras históricas y el mundo entra en una nueva era. Y con ese cambio, algo curioso sucede. Los testimonios directos sobre la Dama Blanca prácticamente desaparecen. No porque haya sido desmentida, sino porque ya no había a quien advertir. Los historiadores coinciden en algo inquietante. La Dama Blanca solo aparece mientras existe un linaje gobernante ligado a los castillos donde se la ha visto. Cuando ese poder se diluye, cuando los pasillos dejan de decidir destinos, ella deja de caminar. Sin embargo, la leyenda permanece. Guías históricos del castillo de Charlottenburg y de antiguas residencias prusianas siguen mencionando, con cautela, los relatos transmitidos durante siglos. No como atracción turística exagerada, sino como parte del folclore noble alemán. Una historia que se cuenta en voz baja, especialmente cuando cae la noche. Y aquí hay algo que no se puede ignorar. Nunca se ha documentado que la Dama Blanca cause una muerte. Nunca ataca, nunca persigue, nunca se venga. Ella solo aparece. Y después, la historia continúa sin alguien. Tal vez por eso resulta tan perturbadora. Porque no representa el miedo al dolor, sino el miedo a lo inevitable. Y ahora, justo antes de cerrar esta historia, surge la última pregunta, la más incómoda de todas. Si la Dama Blanca ha estado ligada al poder, si solo aparece cuando un ciclo está por terminar, si su presencia coincide con finales históricos reales, ¿de verdad desapareció? ¿O simplemente ya no tiene motivos para mostrarse? Porque en la última página no hablaremos de una nueva aparición. Hablaremos de lo que queda cuando el silencio regresa a los pasillos. Hoy, los corredores del castillo de Berlín, de Charlottenburg y de las antiguas residencias prusianas están iluminados, restaurados, visitados. El eco de las botas reales ya no resuena como antes. Y, sin embargo, el silencio sigue teniendo peso. La Dama Blanca de Alemania no necesita un final espectacular. No lo tuvo nunca. Su fuerza está en lo que no hace, en lo que no explica, en lo que deja suspendido en el aire. Los hechos permanecen. Existió Agnés de Orlamunde, una mujer real, envuelta en tragedia. Existieron muertes históricas documentadas de reyes y nobles. Existieron testimonios repetidos, separados por siglos, que describen a la misma figura. Lo que no existe es una explicación definitiva. Tal vez la Dama Blanca sea la personificación de la culpa. Tal vez sea una advertencia nacida del miedo colectivo. O tal vez sea algo más simple y más inquietante. La memoria de un pasado que se niega a desaparecer mientras alguien aún lo recuerde. Porque las leyendas no viven en los castillos. Viven en quienes las escuchan. Y ahora que tú conoces esta historia, ahora que sabes cuándo apareció, dónde fue vista y qué ocurrió después. Si algún día recorres un palacio antiguo, si caminas solo por un pasillo largo, si ves una figura blanca detenerse frente a una puerta cerrada, no corras, no grites, no preguntes quién es. Recuerda solamente esto: ella nunca llega tarde, nunca se equivoca, y nunca aparece sin motivo. Aquí termina la leyenda, pero el misterio, ese, como la Dama Blanca, permanece.